Era el 15 de noviembre de 2017 a las 7:30 horas cuando la Armada Argentina comunicó una noticia que pondría en vilo al país sudamericano y a gran parte del orbe. Aún no hemos podido encontrar, tener contacto en comunicación o visual o radar con el submarino San Juan. El Ara San Juan, uno de los dos submarinos propiedad del Estado, había perdido contacto con la superficie mientras navegaba en aguas argentinas luego de haber zarpado 10 días antes desde la ciudad fueguina de Ushuaia con una tripulación integrada por 43 hombres y una mujer. El destino era el puerto de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, a donde jamás llegaría. Ese miércoles 15, el capitán Pedro Martín Fernández comunicó la presencia de un problema eléctrico a bordo de la nave, aunque informaría que podía seguir la ruta prevista sin inconvenientes aparentes. Fernández, a sus 45 años, era un avezado comandante que había prestado servicios en las zonas navales de Ushuaia, Puerto Belgrano, Mar del Plata, Buenos Aires y en Chipre. Una vez notificada la avería, las autoridades en tierra le ordenarían abandonar las actividades de patrullaje contra la pesca ilegal, las cuales en principio eran el propósito de la misión, para poner rumbo a Mar del Plata, siendo esa comunicación la que permitió ubicar al submarino por última vez en el radar. Ante tal situación, la Armada Argentina activó el protocolo pertinente desplegando 2 corbetas, un destructor, un avión Tracker y un B-200 de vigilancia, a las cuales se agregaría la ayuda de varios países en pos de dar con la nave. En un principio, el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, aseguró que no había indicio grave que se tenga del submarino, simplemente se dejó de tener comunicaciones. Partiéndose de esa base, se desarrollaría una búsqueda aérea teniendo como premisa que todo submarino con problemas de comunicación debe emerger y navegar hacia la costa para ser avistado de manera inmediata. Sin embargo, el 19 de noviembre empezarían a divulgarse los rumores de que había llamadas por vía satélite con una duración de entre 4 a 36 segundos provenientes del Ara San Juan. También se hablaría de señales de ruidos constantes desde unos 200 metros de profundidad, pero ambas versiones serían finalmente descartadas. Para colmo, a partir del día 20, un temporal con olas de más de 5 metros de altura y vientos de más de 40 nudos se hizo presente en la zona, dificultando la búsqueda aérea. Una vez que las condiciones climatológicas menguaron en intensidad, los Estados Unidos y España enviarían ayuda para facilitar la localización. Al mismo tiempo, las falsas alarmas continuaban, dando esperanza a familiares y a la población en general. Pero el 23 de noviembre se convertiría en la fecha clave en la odisea por dar con el Ara San Juan y sus 44 tripulantes. Ese día, 2 agencias internacionales comunicarían una anomalía hidroacústica de corta duración, violenta y no nuclear, similar a una explosión, la cual fue detectada tanto por la Marina de los Estados Unidos como por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, por sus siglas en inglés CTBTO. La misma había tenido lugar el miércoles 15 de noviembre a las 10:31 antes del meridiano, localizada en la zona en la que el Ara San Juan perdió contacto con el radar y 3 horas después de la última comunicación de la nave reportando la avería. Tal zona es de gran amplitud y la profundidad varía de 200 a 3.000 metros. Rápidamente, el vocero Balbi descartaría un ataque militar, asegurando que se trataba de una implosión. Acá estamos hablando de un evento anómalo, singular, corto, violento, no nuclear, consistente con una explosión. Así, la información era aparentemente contundente y las esperanzas de los familiares y del mundo entero que se hallaba expectante se harían añicos. ¡Mataron a mi hermano! ¿Por qué me sacan con alambre a navegar? Y lo único que me llevo es la foto de mi hermano. La foto me llevo de mi hermano. No nos quedó santo por rezar, no nos quedó a nadie por pedir. Pero bueno, no sé si hay un destino marcado para cada uno, hay gente que no cree en eso. Pero bueno, no volvieron y no van a volver nunca más. Y no sé si van a volver sus cuerpos, y es lo que más me duele porque no le voy a poder llevar una flor. Pasados los días, la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos informó que el submarino sufrió una implosión equivalente a 5.7 toneladas de TNT en una profundidad de 380 metros y con una duración de unos 40 milisegundos. Una implosión implica que se produce una detonación explosiva en la superficie externa de un objeto, haciendo que la onda expansiva se dirija hacia adentro. Con un simple ejemplo, es como si apretáramos una lata con todas nuestras fuerzas. Si ello fue así, al menos quedaría el consuelo de que los tripulantes no se dieron cuenta de lo ocurrido y murieron de forma instantánea.
Además, el organismo norteamericano indicaría que antes de la implosión, el ARA San Juan descendió verticalmente hacia las profundidades a una velocidad de entre 10 a 13 nudos, que equivaldría a unos 18 a 23 kilómetros por hora. Esta información permitiría extender una versión que se volvería cuasi oficial, la cual aseguraba que, en primer lugar, se ocasionó un incendio en las baterías situadas a proa de la nave. La causa de tal incendio pudo ser la entrada de agua producto de una falla en la válvula de ventilación de las baterías llamada ECO 19. La mencionada pieza se conecta con el snorkel, el cual es la cabeza del tubo que aspira aire por encima de la superficie del agua. La válvula debe cerrarse automáticamente para evitar que entre agua en el motor. De ello deviene que debe estar siempre cerrada por cuestiones de seguridad durante la navegación. Aunque no puede saberse con certeza, es altamente probable que la avería en la ECO 19 o un mal cierre de la misma facilitó el filtrado de agua, provocando un cortocircuito en las baterías. De esta manera, una chispa podría haber hecho explosionar el hidrógeno acumulado en el submarino como consecuencia de la tormenta del 15 de noviembre. Es que el aire que entraba por el snorkel a la vez que alimentaba los motores diésel recargaba las baterías y renovaba el aire del interior, haciéndolo respirable para la tripulación. Al cargarse las baterías se liberaba hidrógeno, lo cual hacía indispensable incorporar ese aire limpio para la supervivencia de los tripulantes en inmersión. Toda esta teoría tiene como principal punto de partida la certeza de que el 15 de noviembre el submarino comunicó que había salido a superficie tras constatar un principio de incendio debido a un cortocircuito en las baterías de proa. Además, en la misma comunicación, el comandante Fernández dijo que tras finalizar la carga de aire en superficie con el snorkel, volverían a sumergirse a plano profundo. Sin embargo, lo que sembró dudas sería que desde el ARA San Juan no reportaron fallos en la válvula ECO 19 en la última comunicación. Esto así porque, de haberse comprobado ello, el comandante tendría que haber ordenado recargar las baterías navegando en superficie y no en inmersión, como finalmente hizo. En esos momentos, una explosión habría liberado una cantidad de hidrógeno mayor a la habitual, inhabilitando a la tripulación y dejando a la deriva a la nave, la cual, fuera de control, descendió mayor cantidad de metros de lo que estaba diseñada para sumergirse, implosionando a gran profundidad. Una vez detectada la anomalía hidroacústica, ese 23 de noviembre la búsqueda se concentró en la zona en la que se tuvo registro del sonido, a casi 60 kilómetros al norte de la última posición detectada del submarino por el radar. El operativo contaría con 34 unidades navales y aéreas de 8 países, detectándose que el ruido anormal se ubicaba en zonas con profundidad variable de entre 200 a 1500 metros. Sin embargo, cumplidos 15 días de la búsqueda y habiéndose cubierto un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual, el 30 de noviembre el gobierno argentino, encabezado por Mauricio Macri y el ministro de Defensa Oscar Aguad, ordenó el cese de las operaciones por no haber posibilidades de encontrar vivos a los tripulantes. El ARA San Juan S-42 había sido construido en la ciudad de Emden, Alemania. Con 65 metros de eslora y 7 de manga, desplazaba 2.116 toneladas en superficie y 2.264 en inmersión. Para su funcionamiento utilizaba 960 baterías alimentadas con motores diésel de propulsión convencional. Su modelo era el tipo TR-1700 y fue encargado por el país a la empresa alemana Norsewerke Emden hacia mitad de los años 70, llegando al país en 1986. El San Juan era un submarino de ataque, contaba con 6 tubos a proa para lanzar hasta 24 torpedos SST-4 o MK-37 y nunca había entrado en combate. Cada 48 horas debía emerger para recargar oxígeno y baterías, así obtenía una autonomía de unos 90 días. Además iba equipado con un teléfono satelital, comunicación por frecuencia de radio, localizadores, radar y un dispositivo para dejar señal en el agua, con la finalidad de ser detectado por los equipos de búsqueda ante algún inconveniente que se presentase. El submarino podía alcanzar 25 nudos en inmersión y 15 en superficie, pudiendo descender hasta 250 metros bajo el nivel del agua. La nave había sido sometida a reparaciones de media vida entre 2007 y 2014, periodo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese momento se encontraba operativo al 100% para el servicio de la Fuerza de Submarinos. Para septiembre de 2011, la propia Cristina Fernández de Kirchner encabezaría un acto en la Costanera Sur por la finalización de la primera etapa de su reconstrucción, asegurando que la nave tendría una vida útil de más de 30 años y destacando las tareas de reparación de la embarcación. Hoy también estamos terminando lo que se denominan las tareas mayores
para la media vida, el trabajo de media vida de los submarinos, que nos va a dar que este submarino que fuera votado en junio de 1983, el San Juan, hoy tenga terminado sus trabajos mayores, comience su etapa de alistamiento y en diciembre, pato al agua, funcionando. La tarea es cortar ese submarino que ustedes ven allí al medio, literalmente, cortarlo, abrirlo y realizar más de 429 trabajos que han demandado más de 250.000 horas, hombre, que se han puesto y se han invertido allí. Para que tengan una idea, 37 kilómetros de cables, entre turbinas, reparaciones totales, soldaduras, una puesta nueva que nos permitirá una vida útil de más de 30 años para este submarino San Juan. A su lado se encontraba el entonces ministro de Defensa Arturo Puricelli y su predecesora Nilda Garré. Durante la gestión de esta última y de Puricelli se llevó a cabo la mayoría de las reparaciones y se culminó bajo el mando de Agustín Rossi. La propia Garré diría luego de la desaparición de la nave que fue reparado absolutamente a nuevo, cambiándose el motor, los generadores, las 960 baterías y reemplazándose las tuberías. Sin embargo, el gobierno kirchnerista contaba con informes clasificados de los organismos de control y denuncias de sus propios legisladores sobre posibles sobornos en el Ministerio de Defensa respecto de las contrataciones realizadas para reparar el Ara San Juan. Incluso había numerosas alertas institucionales sobre los riesgos que enfrentaba la nave debido a tareas presumiblemente mal hechas o con materiales vencidos. Sin ir más lejos, en 2010 el entonces diputado nacional por el radicalismo Miguel Hubergia pidió explicaciones al gobierno de Cristina Kirchner sobre los supuestos sobornos pagados por las empresas alemanas Hocker y Ferrostal a funcionarios nacionales en 2006, lo cual había sido develado por un exdirectivo de esta última empresa en los estrados de Múnich. En Alemania, en el año 2006, un directivo de la empresa Ferrostal se declaró testigo de repente de este funcionario importante, directivo importante de esta empresa, por los tribunales de Múnich, diciendo que en la Argentina habían pagado 3.500.000 euros en concepto de coima para la contratación en forma directa por esta empresa. Como dije, ambas corporaciones fueron las encargadas de reparar el Ara San Juan y en particular de las baterías de la nave, en donde según la versión oficial del gobierno macrista se habría producido el desperfecto. Pero este evento iba más allá de la política partidaria. Tiempo después, el periodista del diario La Nación, Hugo Alconadamón, revelaría la existencia de dos informes con los que contaba el gobierno de Mauricio Macri. En ambos se alertaba sobre el riesgo en las baterías del submarino. Es que una investigación interna del Ministerio de Defensa y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, determinaban que la Armada habría incumplido con los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de las baterías, buscándose direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores, llegándose a adquirir insumos con garantías vencidas. Incluso la auditoría de la SIGEN MD 13.776/16 de mayo de ese año dejó en evidencia el desvío en los planes trazados para la ejecución material y presupuestaria de la obra con demoras de hasta 4 años, las cuales habían permitido, en el caso de las baterías, la pérdida del periodo de garantía. Todo ello, como dije, era conocido por el ministro macrista Aguad y también quizá por el presidente Mauricio Macri. De hecho, se llegó a especular con la posibilidad de que el submarino no recibiera en los meses previos al naufragio los mantenimientos necesarios, pese a que la propia tripulación indicaba los desperfectos. De hecho, el Ara San Juan entre el 1 y el 19 de julio de ese año, en el cual desapareció, navegó hasta la zona misma de la que no volvería 3 meses después. El 6 de julio entró agua salada por el snorkel y llegó al ventilador de baterías de proa. En esa ocasión, el comandante Pedro Martín Fernández tomó la decisión de alejarse hacia el este y bajar a plano de seguridad a unos 40 metros para solucionar el inconveniente presentado. Luego de que el gobierno argentino cancelara la búsqueda, los familiares solicitaron que se realizara una nueva bajo las exigencias de búsqueda, verdad y justicia.
La Armada se haría cargo de organizar la licitación con participación de los familiares en la elaboración del pliego, garantizando la presencia física a bordo de estos y un control independiente de las tareas. Sin embargo, la gestión macrista tardaría 50 días en cumplir sus responsabilidades y, a campe y protesta mediante, anunció la contratación por un plazo mínimo de 2 meses y máximo de 4 de la empresa británica Ocean Infinity, la cual operaba la nave noruega Seabed Constructor, equipada con 5 vehículos submarinos autónomos y tecnología de última generación. El 10 de septiembre, el Seabed Constructor iniciaría la segunda búsqueda. Sin embargo, rápidamente la empresa Ocean Infinity generó dudas y quejas entre los familiares y militares argentinos a bordo, ya que impidió el acceso a salas donde se recibían imágenes y postergó la búsqueda en las zonas recomendadas por las Fuerzas Armadas Argentinas y los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, levantando sospechas de que podría estar recogiendo información estratégica del lecho marino argentino para ser utilizada en una licitación internacional lanzada por Argentina para la búsqueda de petróleo y gas en el mar nacional. Pero aún había más sorpresas. A solo 45 días de iniciadas las operaciones, la empresa anunciaría que suspendía la búsqueda hasta febrero con el fin de analizar la información recogida hasta entonces. Sin embargo, la presión pública la obligó a reiniciar las operaciones durante 15 días más para poder cumplir con el plazo mínimo de 60 establecido en el propio contrato. Fue así que el 17 de noviembre de 2018 el Seabed Constructor lograría dar con el Ara San Juan y sus tripulantes. La nave se hallaba a 907 metros de profundidad, muy cerca del llamado Punto Dato Cabo de Hornos 1, lo que sin embargo ya había sido develado un año antes por el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada del país vecino de Chile. Se encontraba a 20 kilómetros al noroeste de la anomalía hidroacústica informada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, a unos 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Ese mismo 17 de noviembre de 2018, la Armada Nacional informaría oficialmente y vía Twitter el hallazgo del Ara San Juan. Como es obvio, la falta de rescate del Ara San Juan desde su reposo en el lecho del mar impide confirmar la versión oficial emitida por el gobierno macrista y por ello comenzaron a surgir otras que ponen en duda lo que habría ocurrido con la nave y su malograda tripulación. El periodista del diario estadounidense The Washington Examiner, Tom Brogan, sostuvo en un artículo titulado "Yo no compro la explicación argentina sobre el submarino" que la versión oficial no cuadraba. Brogan diría que el Ara San Juan estuvo más cerca de las Islas Malvinas de lo que se informó de manera oficial y por ello debió haber sido detectado por los sistemas de defensa británicos establecidos en el territorio ocupado, dado por cierto que fue atacado y hundido en el contexto de la disputa anglo-argentina por el territorio insular. En caso de ser cierta la hipótesis, el hundimiento se habría producido por el impacto de un torpedo MK-54 ligero 12.75 pulgadas diseñado para hundir submarinos nucleares y con una capacidad de detonación equivalente a 100 TNT. Difundida la versión y debido a la presión de los familiares, la Armada daría a conocer el resultado de una prueba en la que se detonó la cantidad de TNT equivalente a la de un misil de esas características. Sin embargo, el resultado fue incompatible. Pese a ello, los familiares y un grupo de profesionales dicen haber notado diferencias entre la conclusión de la Armada y los datos de los espectrogramas que constan en el informe brindado. Es que en el mismo se apreciaría la coincidencia casi total en amplitud de escala con el impacto del misil MK-54. Quienes apoyan esta teoría argumentan que en Malvinas los ingleses tienen apostado un buque antisubmarino llamado HMS Clyde con helicópteros tipo Merlin y Wildcats, los cuales llevan como armamento este tipo de torpedos. Además, tiempo después, las sospechas sobre la actuación del gobierno se acrecentarían cuando 5 días luego de la desaparición de submarino y aún con expectativas de encontrarlo a salvo, el expresidente Mauricio Macri se reunió por primera vez con los familiares de los tripulantes, lo cual sería en principio algo lógico y esperable. Sin embargo, a partir de ese encuentro, desde la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, comenzó un proceso de seguimiento y espionaje a los parientes cercanos que estuvieron en dicha reunión. Según un grupo de ellos, esa acción tenía 2 objetivos. El primero es saber lo que hablaban los familiares sobre el posible hundimiento por el impacto de un torpedo antisubmarino. El segundo era determinar si eran parte de la divulgación de la teoría de que el gobierno aprovechó la tarea de búsqueda y rescate para explorar el lecho marino nacional y localizar posibles lugares de explotación petrolera a futuro.
Pero, ¿de dónde salió esta última hipótesis? Según los abogados Valeria Carrera y el mediático Fernando Burlando, en diciembre de 2017, el gobierno macrista realizó una licitación offshore para la explotación de hidrocarburos en el área del Atlántico subyacente al lugar donde finalmente se encontraría el submarino hundido. Siguiendo con lo afirmado por los letrados, en un primer momento, la búsqueda del Ar San Juan fue otorgada mediante contratación directa a la empresa Igeotest, especialista en prospecciones del lecho marino y tendido de la plataforma de hidrocarburos. Sin embargo, la mencionada licitación no terminaría adjudicándose y se dio marcha atrás ante una denuncia de los familiares sobre un posible amaño. Dicha teoría parece cuadrar si tenemos en cuenta que la zona en la que desapareció el submarino y posteriormente se lo encontró tiene 800 metros de profundidad, es muy importante por su posición geoestratégica y económica y a su vez es cercana al territorio en disputa por la soberanía con Gran Bretaña. Por otra parte, también se llegaría a especular con que el hundimiento pudo haber sido originado por una mina submarina instalada durante la Guerra de Malvinas. Esta hipótesis presume que el artefacto podría haber perdido sus amarras quedando en la superficie hasta hacer contacto con el Ar San Juan. Hoy, todas estas hipótesis mencionadas no pueden ser confirmadas ni refutadas, formando parte del ideario popular y alimentando todo tipo de conspiraciones, ya que el Ar San Juan y sus 44 tripulantes aún se hallan en el fondo del mar. La causa judicial por la desaparición del Ar San Juan implicaría dos investigaciones, una centrada en el hundimiento de ese submarino, sus causas y las responsabilidades políticas que hubo detrás, y otra sobre el espionaje ilegal que llevó adelante el gobierno de Macri sobre un grupo de familiares de los tripulantes desaparecidos. La primera de ellas se iniciaría el 17 de noviembre de 2017 en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en la sureña provincia de Santa Cruz, cuando el auditor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada Argentina, Omar Balbo, comunicó que 2 días antes habían perdido todo contacto con el Ar San Juan y sus 44 tripulantes. La causa se instruyó bajo el expediente 17379/17 y recayó en esa jurisdicción y competencia judicial debido a las coordenadas de este último contacto con la nave coincidentes con 505 kilómetros en línea perpendicular a la playa de la pequeña ciudad petrolera. En principio, la jueza instructora sería Eva Parcio de CNM, quien subrogaba el juzgado por la licencia de Marta Yáñez, pero al regresar esta libró medidas como allanamientos y llamados a indagatoria, incluidos la del ministro Aguad. Sin embargo, sería el 28 de noviembre, 11 días después del inicio de la causa, cuando la jueza le ordenó al jefe de Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur, preservar por todos los medios posibles los elementos de prueba obrantes en su poder y de sus subordinados. A la par, empezaban a aparecer denuncias contra Srur, Macri y Aguad por encubrimiento, estrago culposo y abandono de persona en los polémicos tribunales de Comodoro Pi de Buenos Aires. Luego, en los primeros meses de 2018, la jueza hizo varios viajes a la capital argentina para reunirse con Aguad en el Ministerio de Defensa y a su vez visitó el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, razones por las cuales Luis Taglia Pietra, padre de uno de los tripulantes y abogado, pidió su juicio político ante el Consejo de la Magistratura, el cual no prosperaría. Para el 31 de enero del 2020, Yáñez procesó a 6 marinos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio. Sin embargo, no hizo nada respecto a Srur ni a los funcionarios políticos que tenían bajo sus responsabilidades el mantenimiento y la renovación de la flota. De esa manera pretendía cerrar la investigación penal con el objeto de elevar todo lo actuado a juicio oral. Sin embargo, tanto los imputados como algunos familiares apelaron ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y en noviembre de ese año los camaristas ordenaron a Yáñez seguir investigando particularmente Srur, Aguad y Macri, revocando el procesamiento de 2 marinos. De esta forma quedaron bajo investigación Claudio Villamilde, excomandante de las fuerzas del submarino, Luis Enrique López Maceo, excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de las Fuerzas del Submarino, y Hugo Miguel Correa, ex jefe de Departamento de Operaciones. En la actualidad, la causa judicial está caratulada como estrago culposo agravado por muerte de 44 personas, delitos que imponen pena de prisión de 1 mes a 1 año con posibilidad de elevarse hasta 5. La causa consta de 45 cuerpos de expediente, más de 30 cajas de documentos reservados, 215 testigos, 4 oficiales de la Marina imputados y otros 3 con falta de mérito. Pero en líneas generales y a 7 años de la tragedia, la justicia aún desconoce qué ocurrió con exactitud, ya que no se realizaron investigaciones sobre las imágenes tomadas de los restos del buque, las cuales se hallan contenidas en 3 discos rígidos extraíbles aportados por la empresa Ocean Infinity. Pero fuera de la justicia civil, el hundimiento del submarino también fue investigado por el Consejo General de Guerra, conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el teniente general Juan Martín Paleo y el brigadier Pedro Girard. Ambos actuaron como vocales y bajo la presidencia de un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi.
Al igual que la jueza Yáñez, el Consejo tampoco logró determinar las razones por las cuales el submarino tuvo tan trágico final. Sin embargo, logró imponer sanciones administrativas. Destituyó al capitán de navío Claudio Villamilde por negligencia, ya que dejó en evidencia falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo. También dispondría el arresto por 45 días del ex jefe de la Armada, el almirante Marcelo Rur, por haber informado de manera incompleta al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino, impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública. Paralelamente, la causa por el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes culminaría con el revocamiento por la Cámara Federal de Comodoro Pi, compuesta por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, del procesamiento dictado por el juez federal subrogante de Dolores, Juan Baba, contra Mauricio Macri y la cúpula de la AFI, argumentando que la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional. El fallo, pese a ser apelado, terminó por confirmarse, asegurando la Sala Segunda de Casación que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y o la seguridad interior, y por esta razón se encuentran justificadas. Según las víctimas, el 15 de enero de 2018, personal de la AFI siguió y fotografió a Malvina Vallejos, una de las hermanas de uno de los malogrados tripulantes, en una misa religiosa, y en otro momento cuando esta mujer y otro familiar intentaron entregarle una carta al expresidente en el Golf Club de Mar del Plata. También varias familias denunciarían que sus teléfonos habían sido pinchados, inmiscuyéndose en sus redes sociales y haciendo desaparecer mensajes comprometedores en lo relativo al estado del Ara San Juan que los tripulantes les habían enviado. Así las cosas, todo parece indicar que lamentablemente los 44 tripulantes del Ara San Juan descansarán en las profusas aguas de la impunidad y del olvido institucional y social.